alcances de lo que ha sido la primera jornada de encuentro con los trabajadores de la COP y el gobierno. Sí, evidentemente hoy día hemos tenido la posibilidad de iniciar este diálogo entre la COP y el gobierno. Ya tenemos una característica novedosa, porque en el acto de inauguración han estado 8 ministros y más o menos de unos 40, 50 delegados de las distintas organizaciones matrices que pertenecen a la Central Obrera Boliviana. Bien, permítame saludar, por favor, Cecilia también quiere saludarla en este momento, ministro. Muchas gracias, ministro Hinojosa. Nos estaba explicando, buenas noches, un saludo desde Santa Cruz. El país tiene mucha expectativa en este tema. Nos estaba explicando los alcances de estas primeras mesas de negociaciones que se han abierto el día de hoy con la Central Obrera. Adelante, ministro, por favor. Buenas noches. 8 ministros y varios delegados. 8 ministros y más o menos 50 delegados, los que ahora van a participar, están participando ya en las 4 mesas de negociación. La primera mesa tiene que ver con el tema económico, donde se va a debatir el problema salarial. Y vale la pena subrayar que el problema salarial es uno de los aspectos de las más de 80 demandas que tienen los trabajadores. Y en ese sentido también tenemos la mesa productiva, donde se va a tratar temas relacionados a la transformación minero-metalúrgica, al desarrollo hidrocarburífero, a los temas relacionados con la producción agrícola y relativos a la transformación estructural, es decir, caminos y otros, donde el Ministerio de Obras Públicas tiene mucho que ver. La tercera mesa es de asuntos sociales, y yo quisiera destacar ahí 3 temas que han sido planteados por la Central Obrera Boliviana. Uno con el seguro de salud, para concretar la salud gratuita para todos los bolivianos, con la advertencia de que no se debe tocar ningún recurso económico de los seguros sociales. Situación que varias veces ha sido esclarecida por el gobierno, en el sentido de que la salud gratuita va a ser un esfuerzo del Estado y no se va a tocar recursos que provengan de las cajas de salud. El otro tema tiene que ver con la construcción de hospitales de segundo y tercer nivel, y un tema que es controvertido, pero que hay necesidad de encararlo de manera conjunta, que es la reestructuración de la Caja Nacional de Salud. Esa es la tercera mesa. Y la cuarta mesa tiene que ver con normas laborales. Y entre las normas laborales la más importante es la Ley General del Trabajo. Ahora podemos decir que existe una amplia predisposición de los trabajadores para que conjuntamente con el gobierno podamos tener realmente una nueva redacción de la Ley General del Trabajo adecuada a la Constitución Política del Estado. Y finalmente ha trabajado una submesa con los temas relativos a los trabajadores gremiales, comerciantes minoristas, artesanos, que tienen planteamientos acerca de la propiedad de mercados, tema impositivo y algunos otros temas relativos a sus características de trabajo que tienen ellos. De todos modos, podemos decir que ha sido exitoso el inicio de hoy día. Se ha trabajado en todas las mesas. El día de mañana tenemos un cuarto intermedio, porque mañana es el aniversario, 66 aniversario de la Central Obrera Boliviana. Van a haber algunos actos y se retomaría la actividad de negociación a partir del día miércoles. Cecilia, por favor. Gracias, ministro. Usted nos planteaba que hay varios puntos avanzados en esta primera jornada de movilización, y yo decía hace algunos instantes que el país está a la expectativa de conocer este incremento salarial que se anunciaría antes del 1 de mayo, o que se anunciaría y se oficializaría a partir del 1 de mayo, Día del Trabajador. La semana pasada se sentaron con el Gobierno Nacional los empresarios, quienes veían inviable y hacían pública esta posición, ir a un incremento salarial como lo plantea la Central Obrera Boliviana. ¿Cuál es la base en principio de negociación con los trabajadores del incremento, ministro? Bueno, en realidad el tema del salario es un tema sensible. Hay expectativa por parte de los empresarios, una expectativa también por parte de los trabajadores, porque se entiende que esto
tiene que ver con la vida diaria de los trabajadores. El gobierno ha estado adoptando una política todos los años y esta política tiene que ver con que el salario se fija a partir del índice inflacionario. Este índice inflacionario es el término, digamos, de base para fijar el salario, que en nuestro caso siempre ha sido superior para que el aumento salarial no sea nominal, sino sea un aumento salarial real, es decir, a la capacidad de compra. Pero se deben tomar en cuenta otros factores, y entre otros factores está en garantizar la estabilidad económica, la estabilidad social y política, que es un patrimonio del pueblo boliviano. Y en ese sentido se debe adoptar medidas que no logren, digamos, desestabilizar nuestra economía, más bien al contrario, que garanticen siempre la posibilidad de seguir creciendo económicamente. Ministro. Esto significa que además del aumento salarial hay que garantizar desde el punto de vista económico inversiones que suponen más fuentes de trabajo, más empleos, la creación de infraestructura, y entonces tiene que ver con el bienestar del conjunto del pueblo boliviano. Entonces, estos factores van a ser analizados, vamos a informar en la mesa correspondiente todos los factores que concurren en la fijación del aumento salarial y a partir de ello negociar con la Central Obrera Boliviana un porcentaje que, por supuesto, tome en cuenta los factores que he venido señalando. Ministro, tenemos este cuadro a propósito nosotros para compartir con la población boliviana en base a que estamos hablando del incremento en el salario mínimo de Bolivia. Este ha sido el índice de crecimiento a nivel de inflación, es decir, el índice inflacionario al que usted hacía referencia, que es la base, de alguna manera, para negociar el salario mínimo en el país. Ha ido allí, como podemos observar, subiendo desde el año 2009 hasta el año pasado, que ha sido el índice inflacionario, si se quiere, bueno, ha tenido altibajo, pero si se quiere, del año pasado ha sido el más bajo, ministro, en los últimos años. Hablamos del incremento inflacionario en el país. Sí. A ver, yo quisiera señalar que evidentemente cuando comparamos el punto de partida del año 2005-2006, el salario mínimo era de 440 bolivianos, que significaba más o menos $30. Hoy es de 2.000 bolivianos y significa un crecimiento de 300%, pero es, digamos así, un poco más de $200. Sin embargo, de manera paralela también ha habido otros crecimientos. El sector, por ejemplo, empresarial tenía una ganancia que de manera general en el año 2005 llegaba aproximadamente a 992 millones las utilidades, rentabilidades que tenía. Del sector privado. Del sector privado. Actualmente llega a 38.600 millones. Es decir, así como ha crecido el salario, también ha crecido las utilidades de las empresas, que en términos equivalentes significa más de $5.500, 5.500 millones de dólares que obtienen actualmente los empresarios. Es decir, cuando tomamos solamente el crecimiento del salario mínimo, que evidentemente ha beneficiado a los trabajadores, porque el salario es un mecanismo de redistribución de la riqueza, también tenemos que tomar en cuenta las utilidades que han obtenido las empresas en este periodo. Pero por otro lado, también hay que tomar en cuenta otros aspectos paralelos. En el año 2005 se tenía registrado en Fundempresa 19.700 empresas. En el año 2018, estoy hablando de los últimos meses, tenemos 296.791 empresas. Es decir, no solamente ha crecido el número de empresas, ha crecido la rentabilidad, en esa medida también tenía que crecer el salario, porque no solamente puede haber un beneficiado en la economía,
los empresarios se han beneficiado, pero también tienen que beneficiarse los trabajadores. Nosotros consideramos que el salario es un mecanismo de redistribución de la riqueza. Y esta redistribución de la riqueza no solamente llega al trabajador, sino a través del trabajador llega a otros sectores. Por ejemplo, los gremialistas, los que venden comidas, los centros de diversión como los cines o centros turísticos. Entonces, en ese sentido también hay que hacer una concepción integral de lo que significa el salario. Ministro, sin embargo, ante el crecimiento económico, digamos, del país y las utilidades que pueden tener ciertos sectores del empresariado, hay empresas que evidentemente van a ganar mucho dinero, van a tener una importante utilidad, las empresas más grandes, pero también hay otras empresas como las pequeñas y medianas empresas, que no tienen un crecimiento diferente como otras que tienen otro rubro, en las que sí les permite tener un ingreso importante y buenas utilidades. ¿Qué pasa con estas pequeñas y medianas empresas que no tienen el mismo nivel de crecimiento? Bueno, en realidad estas empresas pagan el salario mínimo. No se les puede exigir, digamos, un mayor incremento salarial, porque debido a la actividad que desarrollan, sus utilidades también son menores. Sin embargo, las condiciones económicas de nuestro país permiten también señalar que estos sectores se benefician de la estabilidad económica, del fortalecimiento del mercado interno y lógicamente también, digamos así, de la capacidad de compra que tienen los trabajadores, lo que permite mayor producción para los sectores donde ellos están asentados. Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos del aumento salarial, tomamos en cuenta también la situación de estos sectores de trabajadores. Y seguramente en el análisis que se va a realizar este año se va a tomar en cuenta la realidad concreta, que es muy diferente evidentemente a otros sectores empresariales más grandes, pero en el análisis no deja de tomarse en cuenta este factor y debemos señalar de que a veces se anuncia todos los años cierres de miles de empresas, sin embargo estamos viendo que existe crecimiento, sin que desconozcamos que hay sectores de ciertas actividades económicas que han entrado, digamos, en una situación mucho más crítica debido a factores externos que antes internos. Por ejemplo, la competencia de ciertos productos que provienen del exterior del país que han afectado a nuestra economía. Por ello, una de las medidas que ha asumido el gobierno es que en defensa precisamente de la producción nacional, por ejemplo, aprobar una nueva ley de lucha contra el contrabando, precisamente para proteger a estos sectores de nuestra economía que proveen al mercado interno con productos propios con producción nacional. Ministro Hinojosa, los trabajadores piden un incremento salarial del 10%. Y los empresarios hablan de un incremento salarial que no sobrepase el 3%, y obviamente cada quien va a cuidar los intereses, por supuesto, de su sector, la Central Obrera de los trabajadores y sus afiliados, los empresarios de sus afiliados también, que son las empresas entre las cuales están las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál podría o cuál es la base de la negociación? ¿Si está más cerca de lo que piden los trabajadores, ministro, o lo que piden los empresarios? Lo que el gobierno cuida es el interés general, el interés del conjunto de los bolivianos. Y entonces, en ese sentido, reitero, nosotros tomamos como base del incremento salarial el índice inflacionario, la estabilidad económica, seguir creciendo económicamente, generando siempre empleos. Esta es la base que nosotros tomamos en cuenta porque consideramos que el salario, si bien es un elemento importante en la economía de nuestro país, se deben tomar los otros factores que permiten que durante años nuestro país mantenga una estabilidad económica. Y en ese sentido, el gobierno tiene la obligación de cuidar la economía general que beneficie al conjunto de los bolivianos. Y en ese sentido, ni nos vamos a aproximar más
hacia el sector empresarial ni más al sector de los trabajadores, sino vamos a tomar en cuenta el objetivo general, que es la estabilidad económica, patrimonio del conjunto de los bolivianos. Ministro, ¿qué pasa con las empresas del Estado? ¿Van a crecer igual? ¿Han crecido a un ritmo importante? ¿Tienen buenas utilidades como para un incremento también por encima del precio del índice de la inflación? ¿Cómo han sido productivamente las empresas del Estado? Crecimiento económico. Bueno, la situación de las empresas del Estado se lo suele estudiar de manera específica, pero de manera general debemos decir de que la gran mayoría está produciendo excedentes. Actualmente cerca del 50% de lo que es el presupuesto general de la nación es contribución de las empresas del Estado. El pago de algunos beneficios como el bono Juancito Pinto es resultado de los excedentes que producen las empresas estatales. Y lógicamente lo que se combina en el caso de las empresas estatales es mantener este ritmo de crecimiento de las empresas, mantener el equilibrio y la producción de excedentes. Y el año pasado, en la totalidad de las empresas han hecho su incremento, casi todas en el 7%. Han habido algunas empresas, como la empresa Huanuni, por ejemplo, que recién estaba en punto de arranque después de la crisis de los precios de los minerales, pero que sí ya el año pasado otorgaron ganancias, pero que los trabajadores de manera voluntaria renunciaron al incremento salarial. Entonces, en ese sentido debemos señalar de que las empresas del Estado el año pasado casi todas han logrado cubrir el incremento salarial. ¿Qué pasa con empresas como Cartón Bol, Papel Bol, Lácteos Bol? El año pasado han hecho incremento porque tienen situaciones de crecimiento económico, están cumpliendo con sus responsabilidades de pagar sus préstamos, y muchas de ellas están ampliando su producción. ¿Ya son autosostenibles? Todas son autosostenibles. Pero porque cuando una empresa no es autosostenible, no es política de nuestro gobierno no crear subsidios para estas empresas. Todas las empresas que son del Estado tienen que generar su autosostenibilidad, y esa es una política general. Por eso ocurrió el cierre de algunas empresas que no tenían la capacidad de autosostenibilidad y que en su debido tiempo, en vez de constituirse una carga para el Estado, hemos visto conveniente precisamente ese cierre. Finalmente, ministro, antes de cerrar nuestra entrevista, ¿a cuánto podría llegar un incremento salarial? ¿Cuál va a ser la propuesta del gobierno? ¿Cuál es la propuesta? Los trabajadores ya han presentado su propuesta. Bueno, el Ministerio de Economía va a hacer la oferta final, luego de presentar un informe seguramente sobre la situación económica del país, sobre las perspectivas de crecimiento de la economía, y en base a ello hacer una oferta tomando en cuenta las opiniones que han entregado unos y otros sectores, y lógicamente ese será el momento de la negociación con la COP. Yo no me atrevería a dar un porcentaje, no estoy en mi área, pero de todos modos ese va a ser el mecanismo que se va a plantear. Cecilia, por favor. Muchas gracias. Bueno, ministro, ¿cuánto tiempo va a durar ya para finalizar? A modo también, y permítame unos instantes, tenemos nosotros si podemos mostrar una consulta que le realizamos a la población boliviana. Es bueno también escuchar lo que dice la gente. ¿De cuánto cree usted que debería ser el incremento salarial? Dice en nuestras redes sociales. Estamos preguntando un poquito a la gente para que, pues, por supuesto, tengan la posibilidad de participar a través de sus comentarios y sus opiniones. Esto en la base a lo que proponen, por un lado, los trabajadores en la Central Obrera Boliviana, y por el otro lado también en base a lo que
plantean los empresarios privados. Usted tiene la posibilidad, y la pregunta es muy sencilla, de cuánto cree que debería ser el incremento salarial, y tenemos muchísimos comentarios ya a esta hora de la noche. Pueden seguir participando desde todo el país, nuestras redes sociales están allí. Ministro, ¿cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo va a demorar esta base de negociación? Mientras la mantengamos ahí, vamos leyendo, me parece muy bien. ¿Cuánto tiempo va a demorar la base de la negociación de las mesas que se han iniciado el día de hoy? Bueno, lo que hemos establecido son cronogramas especiales en cada una de las mesas y de acuerdo a los puntos a tratarse. Unos podrán solucionarse antes del 1 de mayo y otros, debido a la complejidad que existe de los problemas, se extenderá el plazo, digamos, de negociación. Quiero poner un ejemplo, es el tema de la Ley General del Trabajo. No podremos elaborar una propuesta conjunta en pocos días, tardará un poco más la necesidad del diálogo, pero lo que existe es la voluntad de ambas partes de culminar este proceso de negociación y de contar con una nueva Ley General del Trabajo. Entonces existen cronogramas que han hecho cada una de las mesas y el objetivo es lograr acuerdos importantes, debatir cada uno de los problemas y a partir de ese debate lograr puntos de coincidencia. Gracias, ministro. Como siempre ha sido usted muy amable, gracias por estos minutos. Estamos atentos, antes del 1 de mayo vamos a conocer seguramente ya el incremento salarial. Muchas gracias al programa. Gracias, ministro, como siempre. Ministro de Trabajo estuvo con nosotros, Héctor Hinojosa, Cecilia, para compartir este tema. Se han iniciado ya las mesas de negociación con la Central Obrera Boliviana. No, y sin duda también, por eso yo decía, muchas gracias al ministro Hinojosa. Es bueno poder leer los comentarios que tenemos en la página, que la gente también participe, porque hay opiniones divididas, pero lo que se ha observado en algunos, o por lo menos estaba revisando yo, César, la mayoría de la gente plantea una media, ni para un lado ni para el otro lado, sino una media, tratando como siempre de cuidar en el marco de la economía los intereses de todos. Tiene que haber un incremento salarial. El incremento es un hecho siempre para cada 1 de mayo, Día de los Trabajadores, pero también por el otro lado está, y como usted lo planteaba en este diálogo con el ministro Hinojosa, el tema de la micro y pequeña empresa en el país. Sin duda alguna, será un tema que se seguirá debatiendo. 23 horas en punto en todo Bolivia. Ya hay que darle la bienvenida a nuestros amigos de Credicar.